señoras, conseguidas y niñas súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Bienvenidos a este su único programa Asintomáticos. Es un nuevo programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, cería, embarazado de 14 meses, tetanés, alérgico a lactosa, orgulloso consumidor de marmitas catalípticas y de cazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Señoras, señores, hoy quiero redundar e incidir en un personaje que a mí me está particularmente simpático. Es el señor Giordano Bruno, un dominico que fue quemado, calcinado cual pollo all'ast en la pira de Campo dei Fiori en Roma, una ciudad en la que yo estuve viviendo 6 años. Esa plaza era una plaza que a mí me era particularmente estimada. Había un cine, si no recuerdo mal, se llamaba Cine Farnese, se llamaba, que hacían un festival de cine africano, y yo estuve un par de años trabajando ahí dentro, doblando simultáneamente películas que provenían del África. No me malinterpreten, no es que yo hable ningún dialecto senegalés o angoleño, no. Esas películas estaban rodadas básicamente en francés y en inglés. Y mi cometido era sencillamente subir a una cabina de doblaje y doblar simultáneamente al italiano esas películas. Eso sí, debía hacerlo sin interpretar. Mi tono de voz debía ser monocorde. El público no debía notar ninguna intención actorial en mi tono de voz. Yo solamente estaba allí para doblar sistemáticamente lo que se estaba diciendo, como se hace en las televisiones eslavas. Algunos de ustedes han estado en Rusia, en Polonia, etcétera, etcétera. Verán que todas las películas extranjeras no están dobladas, sino que están subtituladas fonéticamente, si quieren ustedes, por una voz monocorde que lo que hace es traducir el texto de los intérpretes que están actuando. No actuar, sencillamente transcribir en la lengua suscrita los diálogos de los actores. Si ustedes se van a Polonia, verán que una película americana pues tiene una voz en off que superpone la interpretación de los actores, traduciendo simultáneamente lo que están diciendo. No hay varios actores que doblan a la lengua polaca la interpretación de esos actores americanos, sino que hay una voz en off monocorde que lo que hace es doblar, traducir simultáneamente los diálogos que tienen a bien fluir en la pantalla en sus lenguas originales. Bien, eso es lo que hacía yo en ese cine farnese. ¿Pero por qué me estoy enrollando si les estaba hablando de Giordano Bruno? Porque ese cine en el que yo estuve trabajando un par de años estaba en la plaza, estaba en Campo dei Fiori en Roma, ciudad en la que tuve el honor de vivir 6 años, y en el centro de esa ciudad había una estatua siniestra, muy siniestra, de Giordano Bruno, un personaje con una capa oscura, pudiera parecer incluso la muerte. Yo no sé la estética sórdida de esa estatua si no estuviera contaminada por la reticencia vaticana a homenajear a un personaje que en sus tiempos, siglo XVI, fue juzgado como hereje y quemado por la Santa Inquisición en la pira, en esa plaza de Campo dei Fiori. En cualquier caso, este señor a mí me cae muy bien, porque es un señor que, dando rienda suelta a su propia intuición, probablemente jaleado por nuevas perspectivas astronómicas y astrológicas, cuales el copernicanismo, acabar con el geocentrismo aristotélico, que hasta entonces había sido una doctrina central en todo el mundo científico e intelectual occidental y también religioso y teológico. Este señor, básicamente dando rienda suelta, como visionario, y como todo visionario acabó, en una pira, quemado, churruscado, como un pollalás, como un pincho moruno. Bien, señores, él sencillamente abogó por el concepto de los infinitos mundos y los universos paralelos sin que ello tuviera nada que ver con
la apostasía o la negación de la existencia divina, sino más bien todo lo contrario. Su doctrina precisamente osanaba y multiplicaba y proyectaba al infinito más absolutamente insondable el concepto de divinidad. Pero el geocentrismo aristotélico que primaba también en la autoridad eclesiástica católica, apostólica y romana de la época, combinaba a pasar por la hoguera a todo aquel que diera un paso más allá de una concepción absolutamente puramente maniqueísta y dicotómica de la realidad divina. Hay muchos científicos, filósofos, que la sociedad occidental ha heredado en sus textos, los textos de filosofía que se estudian en los centros educativos, colegios, institutos, como grandes exponentes de nuestros puntales occidentales, cuales por ejemplo el señor Descartes. El señor Descartes era un señor que nadaba y guardaba la ropa, en el sentido de que una cosa es lo que pensaba y otra cosa es la que decía, porque él estaba muy al día con autoridades inquisitoriales, y no hablo del Vaticano, del catolicismo. Las mayores persecuciones por herejía y brujería que se han llevado a cabo en Europa no han sido de manos del Vaticano, del catolicismo, sino de manos precisamente del calvinismo, luteranismo y protestantismo. Después transportado y transmigrado a las colonias americanas. Salem, por ejemplo. Aquella gente era realmente supersticiosa y maniacal. Comparados con los tribunales de la Santa Inquisición Española, que ejercían precisamente tribunal jurídico, cosa que los tribunales inquisitoriales protestantes, calvinistas y luteranos no ejercían, tiraban directamente a las señoras al agua, y si flotaban eran brujas, entonces las quemaban, y si se hundían y se ahogaban, entonces eran mujeres que no eran brujas, pero ya estaban muertas y ahogadas. Ese era el progreso anglosajón, del cual hemos derivado toda esta parafernaria puramente masónica y lobística del Foro Económico Mundial, de la Agenda 2030, pero no me distraigan, porque estaba hablando de Giordano Bruno. Giordano Bruno, que ya también, por supuesto, por parte de críticos anglosajones, con su consecuente dosis masónica y sionista, se han precipitado en escribir libros y libros teóricos en que condenaran a este señor como hereje, hermético y anticristiano. Fíjense, los propios calvinistas, los propios protestantes anglosajones, se han encargado de escribir libros que justificaran la quema de la Santa Inquisición Católica de este señor. Protestantes justificando la quema de Santa Inquisición Católica. Pregúntense ustedes por qué determinadas fuerzas aparentemente opuestas pueden en un momento determinado ponerse de acuerdo para poder de alguna forma denigrar, condenar al ostracismo o difamar algunas figuras históricas que por su propia independencia y libre pensamiento decidieron desafiar toda la temática toda la doctrina, el dogma institucional que en su momento primaba. Verbi gracia al señor Giordano Bruno, que amparado en la teoría heliocéntrica de Copérnico, se aventuró a hablar, para mayor gloria y regocijo de la infinitud divina, de los universos paralelos. Que nosotros, señoras con señores, solamente de forma mitológica somos el centro del universo. Hasta entonces el geocentrismo aristotélico era lo que primaba. Bien, Giordano Bruno, algunos dicen que muy basado en Ficino, creo que Ficino se llamaba ese teórico y filósofo precedente, que no creía en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que no era heliocéntrico, sino geocéntrico, heredado del aristotelismo. Giordano Bruno sencillamente lo que hizo fue, sin ningún tipo de adscripción hermética como se le ha querido acusar, porque vuelvo a repetir, estos historiadores anglosajones
que han pretendido justificar la quema vaticana, quema católica de la Inquisición católica de este señor, diciendo que era un hereje, un hermetista, un mago profano, heredero de los sacerdotes egipcios, etcétera, etcétera, que además tenía connotaciones políticas, porque este señor sus mayores obras las escribió en un periplo de 3 años en una de sus estancias en Londres, porque este señor tuvo que huir. Primero huyó de la Inquisición católica, estuvo en París, estuvo en Alemania, luego estuvo en Londres, que es donde escribió estas obras por primera vez en italiano, estos tratados heliocéntricos. La Cena de las Cenizas, que es el libro del que les quería hablar, de los infinitos mundos e universos paralelos. Ese otro título, es que tenía unos títulos tan maravillosos, solamente por los títulos de sus libros. Expulsión de la bestia triunfante, señoras con señores. Expulsión de la bestia triunfante. Yo hubiera querido escribir un libro solamente por ese título. Cuando habla de la bestia triunfante está hablando del aristotelismo, del geocentrismo. O la cábala del caballo Pegaso. Solamente los títulos eran ya títulos que dicen, yo quiero leerme este libro sencillamente porque se titula así. Bien, este señor, que era un auténtico soñador, precisamente ha sido intentado vilipendiar tanto por los estratos absolutamente talibanes del catolicismo como los talibanes del protestantismo. Precisamente por eso, este señor merece bastante mi confianza en el sentido de que sencillamente lo que hizo fue transgredir cualquier tipo de dogma religioso y para mayor gloria y regocijo del concepto divino, vuelvo a repetir, hablar no de mundos geocéntricos como estados absolutamente fijos a través de los cuales todo el resto gira, sino que a través de la excusa copernicana, es decir, nosotros somos un satélite que da vueltas alrededor del Sol, no le interesaba tanto la astronomía en términos científicos, sino que análogamente, metafóricamente, quería de alguna manera osanar la grandeza infinita y cósmica de un concepto divino como algo que trasciende a nuestro propio planeta, en nuestra pequeña realidad orgánica en esta cuerda universal. Y precisamente por eso este señor se ganó el fuego. Y también este señor fue múltiplemente instrumentalizado por todos aquellos que quisieron también de alguna manera divulgar tesis gnósticas y mágicas en referencia a su propia visualización de la realidad cósmica, como también se hizo, por ejemplo, con la teoría de la evolución de Darwin. Una cosa es Darwin y otra cosa es el darwinismo. Cuando a este señor lo captaron, este señor fue captado por la Royal Society y en torno a su pequeño viaje de recolección de fósiles y de inferencia de características evolutivas en base a la adaptación al medio de los organismos físicos, es decir, nada que ver con la naturaleza espiritual, sino puramente con la carcasa física que se adapta a determinadas condiciones físicas, geográficas, geológicas del terreno en el que un ser vivo desarrolla su existencia en esta cuerda orgánica. Esa teoría, tan sencilla como 2 y 2 son 4, o como algunas inducciones pitagóricas sobre la realidad numérica del universo, fue instrumentalizada por determinadas logias, siempre masónicas, que generaron a partir de aquella pequeña, humilde y pequeña observación de un ser humano con la curiosidad suficiente como para registrar determinados detalles de la mecánica orgánica, fue utilizado para poder generar una nueva teoría sobre los orígenes del ser humano y por tanto y por ende su naturaleza divina o no divina, porque contra la creencia de una sustancia divina que todo lo llena, que todo lo compone, existe esa necesidad de
denigrar y de negar esa propia sustancia. En ese sentido, cuando hablamos de Giordano Bruno, yo siempre estoy muy interesado en explicarles que nada se ha escrito de nuevo. En el libro que acabo de escribir, Nunca estuvimos aquí, todos eran tú, dedico un capítulo a hablar, exponer algunos ejemplos de cómo muchas teorías científicas del siglo XVII, XVIII y XIX estaban ya estipuladas 2500 años antes de Cristo, ¿no? En este caso, por ejemplo, todo el concepto de sustancia única y divina de Spinoza, de Leibniz, con su mónada, etcétera, etcétera, no son más que reminiscencias de la sustancia única y universal e infinita de la que hablaba el propio Giordano Bruno, que fue quemado en una hoguera. Y no me malinterpreten, yo no quiero quitarle mérito a Spinoza, ni a Leibniz, ni a todos estos señores centroeuropeos, pero efectivamente, si usted le echa un vistazo a la historia de la humanidad, de la filosofía y por ende de la ciencia derivada, no hay absolutamente ningún descubrimiento que proceda originalmente de países centroeuropeos o anglosajones. Todo lo que los exponentes centroeuropeos y anglosajones esgrimen en sus filosofías correspondientes está totalmente basado en teorías y elucubraciones de carácter mediterráneo, en el sentido de que son todos de neoplatónicos a clásicos tirando para atrás, es decir, toda la base de la cultura occidental procede del Mediterráneo. No hay ningún inglés ni ningún alemán, por hablar en plata, que haya inventado absolutamente nada. Todas sus filosofías, que sin embargo se estudian en las escuelas y en las facultades, yo mismo, en la historia de la filosofía, en la facultad de psicología, estudiaba todos esos exponentes centroeuropeos, alemanes, holandeses, anglosajones, como paridores y creadores del racionalismo, etcétera, etcétera. Nada, absolutamente nada de lo que han dicho estos señores de Alemania para arriba, incluyendo las Islas Británicas, han dicho absolutamente nada que no fuera básicamente un plagio, una reverberación de lo que se dijo en toda la franja mediterránea. Cuando hablo de la franja mediterránea me refiero no solamente al mundo clásico, Grecia y Roma, me refiero también pues a todo el norte de África, San Agustín, etcétera, etcétera, todo está aquí. El caldo de cultivo es estos señores de la mitad del hemisferio septentrión para arriba, lo único que hacen es reverberar, regurgitar, reproponer algo que se había dicho ya en los términos más antiguos, 2500 años antes de Cristo. Con ello, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que toda la parafernalia del mundo anglosajón y tecnocrático y digital no es más que un calco, que una copia, que un hackeo, que un robo y que una rapiña de un caldo de cultivo espiritual, más que científico, que fermentó en esta parte del hemisferio. Bien, dicho lo cual, estábamos hablando de Giordano Bruno, 20 minutos y no he empezado todavía el vídeo. Les quería decir sencillamente que cuando Giordano Bruno habla del universo rebotado de Platón, a su vez, rebotado de Platón, habla de un centro que está en todas partes. El centro del universo, el centro de la existencia, es un centro, es un punto, el punto central de una circunferencia que está en todas partes. No lo vaya usted a buscar no sé dónde, está en todas partes. ¿Qué significa que está en todas partes? Fundamentalmente que está en usted, no solamente que está en usted, que usted es ese centro. En esta cuerda universal, ese centro que es la divinidad, usted, en su naturaleza humana, representa en esta cuerda universal esa naturaleza divina. ¿Eso qué significa? Que usted es Dios. Sí, significa que usted es Dios, pero no en el sentido de que usted es un Dios omnipotente, sino que usted es una manifestación divina. Es una manifestación divina, usted es un demiurgo de la realidad. Usted es el centro de ese universo que es ubicuo.
la ubicuidad de este universo, ese centro que está en todas partes, es usted, es su conciencia individual. ¿Qué puede suceder cuando usted abandone esta cuerda orgánica, en la cual usted se percibe como centro, como manifestación divina de este mundo orgánico? Que pase a ser no solamente el centro, sino también todo lo que comporta y contiene esa infinita circunferencia, es decir, Dios en su manifestación total y absoluta. Pero ahora confórmese con ser ese centro universal, porque efectivamente usted es el centro. Porque si no es a través de su propia conciencia individual, ¿qué existe a su alrededor? Absolutamente nada. Usted se levanta y se acuesta por las mañanas, por las noches, come, bebe, tiene que dar de comer a su máquina, su bestia inferior. Giordano Bruno hablaba del universo y del mundo como una enorme bestia, un enorme animal que respira. ¿Acaso no tienen los animales, según la ciencia contemporánea, sus células, sus moléculas y sus átomos? Bien, efectivamente, usted es una célula, una molécula, un átomo de un enorme conglomerado vivo. El propio planeta es ese animal vivo. ¿Recuerdan ustedes cuando nos confinaron? Dejaron de pasar las supuestas furgonetas de limpieza del ayuntamiento, las hierbas empezaron a crecer inmediatamente entre las rendijas del granito, porque la vida supura infinitamente. No se puede hacer nada contra la naturaleza. Olvídense ustedes de ideologías de género, memorias históricas. Caducará, caerá. Podrán a usted encerrarle, silenciarle, pero tienen la guerra perdida. No se puede contra la naturaleza, no se puede hacer nada. De la misma manera en que las hierbas brotan entre las rendijas del granito, en el momento en el que dejan de pisotearlas por una semana, ya ven ustedes cómo empiezan a apoderarse otra vez de todo lo que les rodea. Así es el alma humana, así es la realidad divina. Y eso es lo que decía Giordano Bruno en esos términos. Nosotros no estamos reducidos a un universo geocéntrico en el cual nosotros somos el centro de una creación que teóricamente es producto de un Dios misericordioso o vengativo, en función de cuánto usted delegue su propia teología al Evangelio y al Nuevo Testamento, o al vengativo dogma del ojo por ojo, diente por diente hebraico, judaico, de la Biblia. Más allá de todo esto, Giordano Bruno, con absoluta libertad espiritual, hablaba de esa inmensidad divina. Esa inmensidad divina era inconcebible para organismos basados en voluntad de poder y de dominación, como en su época pues era la parafernalia eclesiástica, el Vaticano, en términos católicos, pero también todas las iglesias escindidas del catolicismo. La Iglesia de Inglaterra, el protestantismo, luteranismo, calvinismo, etcétera, etcétera. Centros, focos de poder que amalgamaron la voluntad del ser humano de entender cuál es su proyección divina con aspectos absolutamente prosaicos de poder geográfico y político. Bien, cuando alguien transgrede eso, acaba en la puta hoguera, y eso es Giordano Bruno. Así es como Giordano Bruno acabó en la puta hoguera. Y como esto se ha hecho muy largo, voy a tener que hacer un segundo vídeo a propósito.